no me detuve a pensar o a hacer introducciones para este nuevo proyecto, para este podcast. Simplemente quiero que salga y que fluya de la mejor manera porque de ahora en adelante será el espacio donde quizás voy a empezar a drenar absolutamente todas esas cosas que a veces quisiera decir y no digo, que quisiera escribir y no escribo y que simplemente se van y se van y se van. A veces hasta se me olvidan, pero siento que llegó la hora de que ya eso no pase, de que ya me siento preparada, de que quiero hacerlo desde el alma, con el corazón y con todo el propósito después de habérmelo preguntado un montón de veces, después de haber empezado con el primer esbozo a principios de este año, pero por fin me decidí a dejar en este micrófono y en esta pantalla y en este audio para los que vayan a escuchar por otras plataformas diferentes a YouTube, esas cosas que de verdad amo poder compartir. Dicen que hay sueños frustrados o que en algún momento tenemos sueños frustrados. Y yo siempre, o hace muchos años, decía que yo tenía el sueño frustrado de ser locutora, sin ser consciente de que yo fui locutora. En mi adolescencia, en mi preadolescencia, yo logré ese sueño, quizás sin saber que era un sueño. Yo nací en un pueblito, en un municipio de Antioquia, Colombia, que se llama Santa Fe de Antioquia. Allí, cuando estaba muy niña, tenía como 10 años más o menos, yo siempre he sido fan de la música, cantaba en los coros de la iglesia cuando tenía como 7 años y a partir de ahí pues siempre escuchaba la radio y me encantaba escuchar ciertos programas con música de los 60, popcito, etcétera. Pero allí, dentro de todo ese proceso, conocí a dos personas maravillosas, a Alonso y a Mauricio, que si en algún momento escuchan este podcast, sepan que siempre voy a estar infinitamente agradecida con ustedes por todo lo que me enseñaron y aquí hasta me dan ganas de llorar, porque recordar todo eso me llena de mucha emoción, pero sobre todo de mucha gratitud, porque cuando uno tiene en cuenta sus inicios y pasa tanto tiempo, pasan los años, empieza uno realmente a recapitular cuáles han sido los aprendizajes más valiosos de la vida. Y hablando precisamente de sueños, es porque cuando tenía 10 años los escuchaba a ellos dos en la emisora de Santa Fe de Antioquia, que con los programas que ellos tenían, y yo, una niña que creía que era tímida, pero al parecer no lo era tanto, me fui metiendo poco a poco como en ese mundo de la emisora, de la locución, y ellos me enseñaron un montón, me llevaron de la mano. Tanto así que 3 años después aproximadamente, si mis cálculos no me fallan, terminé trabajando con ellos, terminé haciendo mi primer programa radial juvenil en la emisora de Santa Fe de Antioquia. Y luego tuve una radio revista con Alonso, fue un proyecto maravilloso, aprendí montones. Con ellos tuve las primeras bases de la comunicación social, porque ellos dos también son comunicadores. Yo soy comunicadora, pero eso vendrá en otro episodio, en otro capítulo, en otra historia. Pero a lo que voy es que cuando hablamos de sueños, a veces los vemos muy lejanos y a veces no nos damos cuenta que los cumplimos. Yo cumplí ese sueño siendo muy chiqui, pues en mi preadolescencia, básicamente. Lo disfruté un montón, aprendí un montón y ahora, pues a mis 33 años de vida, todavía sigo aprendiendo de esas experiencias, pero porque las miro también con mucho amor. Antes quizás no las veía en alguna manera con el mismo amor o con el mismo nivel de entendimiento, pero hoy que estoy haciendo esto me doy cuenta que sí se puede y que no necesariamente tiene que ser a la manera en que uno quiere, como uno quiera y cuando uno quiera. Todo tiene un propósito y todo tiene un camino para que fluya y para que se dé. En ese momento cumplí ese sueño sin saber que era mi sueño, porque después me vine a dar cuenta que sí era un sueño y que pensé que era un sueño frustrado porque simplemente no fui la gran locutora en las emisoras de acá de Medellín, que es la ciudad donde vivo, o en otra parte, pero sí lo hice, sí lo materialicé, sí lo logré. Y estar aquí con este micrófono frente a esta pantalla, haciendo algo que quizás me saca realmente un poquito de mi zona de confort, porque sí me saca de mi zona de confort, aunque para muchas personas que me conocen piensen que a mí se me da súper fácil, que esto es, mejor dicho, la cosa así, wow, no, no es tan fácil realmente, cuesta un poco y cuesta mucho más cuando se hace desde la naturalidad, o sea, desde el no sentido comercial. ¿Cómo así desde el no sentido comercial? Desde que no estamos creando un video formativo, educativo, que es algo a lo que me he dedicado los últimos años, pero nada.
aquí estoy. Y toda esta introducción y esta historia para contarles que me siento materializando un sueño y vuelve y me da ese taco en la garganta tan horrible. Soy demasiado llorona, aunque no parezca. Una amiga me dice que yo parezco muy fuerte por fuera, pero realmente no lo soy tanto y soy muy emocional por dentro. Y sí, le abono algo de razón en eso. Pero bueno, esa introducción es para contarles que estoy materializando otro sueño y es por fin sacar este podcast. Más allá de que esté o no esté de moda el tema del podcast, a veces necesitamos que otras personas hagan las cosas primero para poder tener el impulso y hacerlo, para poder tener un referente y soltar el miedo o hacerlo con miedo también, que es la frase de batalla que todo el mundo le dice a uno, hazlo, pero hazlo, así tengas miedo, pero hazlo. No es fácil, realmente no es fácil, porque mostrarse de manera auténtica no es fácil, es una cosa muy jodida, es una vaina muy tesa, pero bueno, definitivamente para todo, como dicen por ahí también, hay una primera vez y esta es mi primera vez, mi primer podcast, sé que no va a ser el último, espero que tampoco sea el único, porque sí, sí disfruto este escenario, sobre todo el escenario de estar en mi espacio, que es mi oficina, mi lugar de trabajo, en mi casa. Cuando no la tenía, soñaba con tenerla, hoy también la tengo. Y a veces también el tema de los sueños es tan relativo y satanizamos un montón de cosas, pero también alabamos otro montón de cosas. Y a ver, he tenido que aprender, el éxito es supremamente relativo. Los sueños son supremamente relativos porque todos tenemos sueños distintos y tenemos un significado de éxito diferente. Que entre más logramos, más queremos. Sí, esa es la naturaleza del ser humano, o al menos la mayoría, que entre más tienen, más quieren. Y eso no está mal, todo lo contrario, siempre y cuando no pasemos por encima de los demás. Pero este primer episodio parece como si fuera de los sueños, pero realmente no es de los sueños, o bueno, un poquito, digamos que un poquito de todo. En este primer episodio, llamémoslo episodio piloto, en este primer episodio todo se vale. Estamos encontrando la ruta y fluyendo con la ruta, o bueno, yo estoy fluyendo con la vida en este momento. ¿Por qué se llama el libro de tu vida? El libro de tu vida fue un nombre o fue algo que me tomó mucho tiempo encontrar y me tomó mucho tiempo encontrar aunque ya lo tenía. Desde que tengo uso de razón, básicamente, me ha gustado mucho leer. Me encantan los libros. Incluso recuerdo que mi primer libro, por pasión, o sea, por conexión, o sea, realmente para mí los libros son como conexión. Y yo no soy tan visual, realmente hay personas que son más visuales, por ejemplo, en las carátulas de los libros. Yo soy más del título. Si yo veo que el título me llama la atención o dice algo que me genera interés, lo compro, lo busco, mejor dicho, ese libro. Y ese primer libro era un libro de Walter Rizzo que se llama Ama y no sufras. Yo tenía como 11 años, 12 años. Lo vi ¿cómo le dicen? En un kiosquito, en un puesto de libros en el Parque Principal de Santa Fe de Antioquia. Ese fue el primer libro que me leí. En este momento no lo tengo. Es más, creo que a partir de este podcast voy a buscar ese libro y lo voy a volver a leer. Creo que puede haber un aprendizaje importante en ese libro. Bueno, el tema es para llegar ahí. Me doy cuenta que sí me disperso mucho entre temas. Voy a mejorar eso la próxima vez. Pero el tema es que este podcast se llama El libro de tu vida. Es porque después de muchos años de amar la lectura, de amar los libros, de admirar un montón de autores, me di cuenta que todos tenemos un libro y es el libro de nuestra propia vida. Todos los días es una página distinta. ¿Por qué? Todos los días hay una o más historias. Y depende de nosotros como autores de ese libro, mirar cómo lo escribimos, qué tanto amor, qué tanta felicidad, qué tanta tristeza, qué tanta frustración, qué tantos aprendizajes estamos consignando en ese libro. Pero lo que yo no me había puesto a pensar hasta hace un par de meses era que quería que estuviera en ese libro en el capítulo final. Y esto es algo que me mueve mucho y me genera un montón de emociones porque creo que es la primera vez que lo verbalizo. No le tenemos miedo a la muerte por lo que la muerte significa en su literalidad. Yo creo que le tenemos miedo a la muerte porque no sabemos vivir, porque desperdiciamos cada capítulo, desperdiciamos todos los días, me incluyo en esa lista, haciendo o siendo alguien que no queremos.
o haciendo eso para lo que quizás no estamos aquí? Son un montón de preguntas y un montón de cuestionamientos que, créanme, me las he hecho toda la vida. O sea, desde muy chiquita he tenido preguntas como, ¿y por qué estamos aquí? ¿Y por qué las estrellas existen? O sea, a veces es raro y me preguntaba muchas veces como, ay, no, estoy loca, pero no, no estaba loca, simplemente es que la vida me dio un montón de situaciones para que empezara a buscar las respuestas y bueno, estudié comunicación, no ejercí como periodista como tal, pero sí tuve que aprender de periodismo, entonces tuve que aprender a hacer preguntas y después aprendí que no hay pregunta estúpida. Al contrario, de la calidad de las preguntas depende la calidad de las respuestas y vaya respuestas las que he tenido los últimos años. Por eso este podcast se llama El libro de tu vida, porque quiero ahondar no solamente en mi pasión por la lectura y en los aprendizajes que me ha dejado cada libro que he leído, sino que precisamente quiero reescribir mi historia, quiero reescribir los capítulos que siguen de ahora en adelante en el libro de mi vida. Y ojalá pueda ser una compañía para que reescribas los tuyos o para que cambies la historia o para que encuentres una nueva manera de escribir los capítulos que vienen. A veces subestimamos tanto el tiempo y no nos damos cuenta de lo valioso que es hasta que lo perdemos. Sí, suena frase de cajón, pero definitivamente así funciona. Y este primer capítulo lo quise llamar Los libros me rescataron. Y vaya de qué manera que me rescataron, porque wow, no se alcanzan a imaginar. Además de que me rescataron, me dieron una nueva oportunidad, digámoslo así, me dieron una nueva vida. A pesar de que siempre me ha gustado mucho leer, que para mí eh, es algo que me da paz, que disfruto, que puede ser como esos momentos conmigo misma, poderme sentar, leer un libro, tomarme un café como me lo estoy tomando ahora, que pues soy, digámoslo así, soy adicta al café, sí. Mm, a uno la vida le cambia en cualquier momento y le puede cambiar en cualquier instante, cualquier segundo. Simplemente que no somos conscientes de un montón de cosas. ¿Por qué me rescataron los libros? Porque hace aproximadamente 8 años yo estaba en un proceso de mi vida donde estaba en un momento de saturación o lo que le dicen a eso, la noche oscura del alma. Si no saben qué es, busquen en Google. Pero la noche oscura del alma o esos momentos de saturación es cuando, o sea, cuando a uno dice, puta, se me vino todo encima, o sea, me va mal aquí, me va mal allí, o sea, ya no puedo con tanto, inclusive me pasaron cosas bastante extrañas en esa época. Yo trabajaba en una empresa donde aprendí un montón, o sea, aprendí muchísimo, pero fue ahí donde empecé como a darme cuenta como, ok, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Qué quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Qué no quiero? Y fue muy duro, lloraba mucho, fue demasiado complejo, o sea, fue demasiado durísimo, durísimo. Yo no me hallaba, no me veía, no me sentía, yo no sabía para dónde coger. O sea, como decimos acá en Colombia, creo que los paisas decimos, estaba que cogía pa'l monte, definitivamente. Pero ahí los libros me rescataron porque yo siempre había tenido como pasión por la lectura, leía, por ejemplo, a Paulo Coelho, a veces libros de literatura, historias, siempre me gustaron algunos temas como desde la psicología, pero este tema de las parejas, por eso inclusive mi primer libro fue es que Ama y no sufras, pues una niña de 11 años, en fin. Pero a lo que hoy es que no me estaba dando cuenta, nunca me había dado cuenta que mi intención por leer o mis ganas de leer era por buscar respuestas inconscientes. O sea, mi subconsciente, mi alma, llamémoslo así, estaba buscando respuestas y claro, los libros siempre fueron como un canal para eso. En el 2016, cuando yo estaba cruzando por esa crisis, un libro me rescató, se llama De Regreso al Cielo, gracias a una amiga que también se convirtió después en mi socia. Ella me ayudó a adentrarme
en cierto tipo de lectura donde pude encontrar un montón de respuestas. No sé si salí del todo de ese momento oscuro del alma en ese instante, pues en esos meses donde empecé a leer ese libro, pero sí empecé como a darle sentido. Yo soy muy estudiosa, nerda, como lo quieran llamar. Siempre me ha gustado mucho estudiar, inclusive por eso me pude ganar una beca, también se los contaré en otro episodio. Y pude hacer un montón de cosas porque era una obsesiva, o sea, mi trastorno, mi TOC, trastorno obsesivo compulsivo, era estudiar. Yo no quemé la etapa en mi adolescencia de los amigos, de las fiestas, de las rumbas, no, realmente no. Siempre me la pasaba estudiando, me la pasaba leyendo, investigando lo que me llamara la atención o lo que estuviera pues haciendo en el momento. Pero puntualmente ya en ese año, en ese tiempo donde tuve esa crisis y donde empecé a leer desarrollo personal y para muchas personas, eh, pues porque he escuchado comentarios, dicen que el desarrollo personal no sirve para nada, los famosos libritos de autoayuda, ustedes no saben cuánto puede ayudar un libro de autoayuda a una persona, cuánto le puede ayudar para salir del hueco, del pozo, del fango, del pantano, de lo peor que pueda estar viviendo en su vida. Yo, por esa particularidad de investigar y de estudiar tanto, soy una persona que contrasto siempre las cosas. Por ejemplo, cuando hacía exposiciones en el colegio, si por ejemplo me daban un tema y había una palabra que no entendía, buscaba el significado de esa palabra y hacía casi que otra exposición de esa palabra. Pero a lo que voy es que no me gusta quedarme como con lo primero que me dicen, sino que me gusta ir un poquito más allá. Cuando yo empecé a leer esto, empecé como a esculcar más y más y más porque encontraba y encontraba y encontraba cosas y yo estaba como con la cabeza estallada porque encontraba y encontraba respuestas. Respuestas que iban desde lo espiritual, respuestas que iban desde lo teórico, respuestas que iban desde lo cabalístico. No sé mucho de cábala, pero se mencionaban muchas cosas en ese tema. Todo lo que yo quisiera investigar por ahí me iba. La cosa es que esos libros me empezaron a rescatar porque como me empezaron a dar respuestas, yo empecé a encajar un montón de piezas de mi vida, que ahí fue donde empezó un viaje en el que todavía estoy. Yo creo que hasta el día que me muera voy a estar en ese viaje de autodescubrimiento, de autoconocimiento, de empezar a mirar para adentro, literal. Pero lo que no sabía en ese momento es que mirar para adentro y hacer ese viaje de autodescubrimiento no iba a ser nada fácil, o sea, cero. Llevo 8 años en este viaje y ha sido el viaje con más turbulencias, con más sustos, con más lloradas y creo que he atravesado por diferentes momentos oscuros del alma después de esa crisis y a veces hasta me he arrepentido de haber tomado ese camino del despertar de conciencia que llaman, pero a veces no. Realmente la mayoría del tiempo no me arrepiento de eso. Por eso nace este podcast, porque siento y sentí la necesidad, las ganas de tener un espacio de tener un espacio para, para conversar, así sean muchos, poquitos o nadie, los que estén escuchando o los que vayan a escuchar. Pero sí, definitivamente tenía que hablar. Tenía que empezar como a soltar, tenía que empezar a soltar todo esto que he podido aprender, que he podido ver, que he podido observar en los demás. Es muy teso, porque cuando yo empecé a trabajar en mí, fue muy teso, ha sido muy duro, pero ha sido lo más bonito, ha sido lo mejor poder trabajar en mí. Ahí voy puliendo la obra, esta obra. Pero wow, el libro de tu vida puede ser un camino, puede ser un lugar de entretenimiento más, pero para mí el libro de tu vida es el libro de tu vida porque es el libro de mi vida. Porque aquí voy a compartir mi libro con todos sus capítulos y voy a ir desglosando capítulo a capítulo. Vamos a ver si alcanzo a hacerlo en orden cronológico hasta donde mi memoria me dé. Porque esto no se trata solamente de compartirles el montón de libros que me he leído, sobre todo en los últimos 3 años, sí que he devorado libros, sino de esos capítulos de antes, de cómo he podido encontrar esas respuestas, de cómo he empezado a escribir una historia diferente
cómo me empecé a contar una historia diferente, cómo sigo cambiando la historia para poder transformar no solo la mía, sino la de las generaciones siguientes, porque ya tengo un hijo. Inclusive mi hijo ha sido ese capítulo que me ha dado la capacidad de reescribir mi historia, de tener la valentía de reescribirla con toda la tinta que haya, con todas las hojas que tenga que utilizar para escribirla. Y utilizo esta metáfora porque a veces nos metemos un montón de excusas de lo que sea y para todo tenemos una excusa, sí. En la punta de la lengua siempre están las excusas, pero no tenemos la valentía muchas veces de simplemente ir por lo que queremos y ya. Eso sí, sin atropellar a nadie, que me parece lo más valioso y lo más importante. Entonces, tener por fin este primer episodio, este primer capítulo del libro de tu vida, es simplemente una validación y un refuerzo de que simplemente es hacer las cosas y ya. Y esa frase de es mejor hecho que perfecto aplica y aplica para absolutamente todo en la vida. Se los dice una perfeccionista obsesiva que ha dejado perder un montón de oportunidades, que ha dejado de ser feliz por ser perfeccionista. Salud. Ser perfeccionista, ojo, es bueno hasta cierto punto porque le permite a uno tener cierto nivel de exigencia y de excelencia en lo que se hace y a nivel profesional realmente no me puedo quejar. Sin embargo, también es el principal motivo de frustración, dolor, rabias, enojos, sigan de ahí para arriba en la vida. Y la idea no es esa. Los libros me rescataron porque se convirtieron en mi herramienta. Y todos podemos tener herramientas distintas. Yo no discrimino ninguna herramienta, al contrario, porque me declaro enemiga pública de evangelizar una sola herramienta. Es que a mí me funcionó esto y es que esto es lo que sirve. Cero. O sea, yo soy de las que va probando en la vida las herramientas. Si yo veo que me dieron una solución, yo la comparto, pero puede que a ti no te sirva. Es como a mí, yo amo los podcasts, estoy haciendo este podcast porque amo los podcasts, amo escuchar a otras personas cómo cuentan sus historias, sus aprendizajes, cómo comparten su conocimiento para que un montón de gente pueda tener esa información y poder hacer algo con eso en su vida, para lo que sea, ya eso es decisión de cada uno. Pero poder tener la capacidad de hacer eso o tener la oportunidad de hacerlo es simplemente dar gracias de que están las herramientas, de que están los métodos, o sea, están las redes sociales. Qué mejor canal que es, está el internet. Lo que se masifica ahora era imposible que se masificara, no sé, 30, 40 años atrás o un poquito menos incluso. Pero para mí los libros han sido eso, han sido una herramienta. Entonces, para mí, qué mejor manera de unir esas dos cosas. Los libros, que son una herramienta, han sido una herramienta para mi vida y mi vida, que ha sido un libro que lo pongo con esa metáfora porque así lo siento, siento que mi vida es un libro en el cual he ido escribiendo un montón de capítulos, pero es como si cada que escribo un capítulo las hojas se vuelan, se desaparecen, se esfuman, se queman, bueno, no sé, pero ya no quiero que eso pase. Además, porque en ese libro de esa vida quiero estar tan atenta al capítulo final sin perderme el disfrute de toda la historia, porque a veces cometemos ese error de que nos enfocamos tanto en la meta que nos olvidamos de vivir el proceso y me he dado cuenta y he podido aprender que el proceso termina siendo la misma meta, así me cuesta reconocerlo porque he sido muy soñadora, he sido, como lo he dicho en muchas ocasiones con muchos amigos, he sido muy aventada y he cometido muchos errores por tomar decisiones a la ligera, por querer lograr la meta sin ser consciente del proceso. Y duele mucho ser consciente del proceso porque a veces no queremos ser conscientes del proceso. Quiero dejarte la puerta abierta a este libro. Si lo quieres leer, si lo quieres escuchar, si quieres también escribir y ser parte de este libro. Voy a estar muy feliz, voy a estar muy atenta, sobre todo me volví muy observadora, no solo de mí misma, a veces me cuesta un poquito más observarme, pero me he centrado más en aprenderlo. Pero estaré muy atenta a lo que me escribas, a los mensajes que me dejes para hacerlos parte de este libro. Y quizás me enseñes otros métodos y me enseñes otras herramientas que me sirvan también a seguir encontrando esas respuestas a esas tantas preguntas que sigo teniendo, que me siguen surgiendo. Y ojalá esta conversación contigo en este podcast, en cada capítulo, también pueda darte respuestas a ti, también pueda ayudarte en algo que puedas hacer mejor en tu vida o que pueda ayudarte a hacer mejor en tu vida.
Yo hoy le agradezco infinito, no solo a los libros, sino al montón de personas que han pasado por mi vida en estos 33 años, sobre todo en los últimos 10 años, que me han dejado un aprendizaje importante para escribir mejor la historia, para que la protagonista que soy yo pueda tener un final feliz o al menos unos mejores comienzos. Así que gracias por haberme acompañado en este primer capítulo, en este primer episodio de El libro de tu vida. Y así como a mí me rescataron los libros de la noche oscura de mi alma y me han dado los mejores aprendizajes y han sido mi mayor herramienta para dejar de competir con los demás, para aprender un poquito más a dejar de compararme con el mundo externo y a competir conmigo misma y a buscar ser una mejor versión y sobre todo a aprender a no juzgar, que ha sido una de las tareas más difíciles porque estamos muy programados para juzgar, pero ahí voy. Nos vemos en un segundo episodio y espero poder tenerte también en ese segundo episodio. Un beso y un abrazo.